Buenas tardes a todos, soy la doctora Maraboto, nos conocemos con la mayoría. Voy a presentar simplemente la parte de trombectomía mecánica, ya que todo el resto habíamos acordado con la doctora Zurraco y está más que cubierto. ¿Por qué estamos hablando ahora de trombectomía mecánica? Porque hace muy poco está financiado por el Fondo Nacional de Recursos. En todos los casos de un accidente isquémico, no, en algunos casos concretos que les vamos a ir diciendo. No es un procedimiento nuevo, desde hace 20 años se está intentando sacar trombos. ¿Por qué ahora fue autorizado? Porque en unos casos concretos, porque hace más o menos unos 10 años se publicaron toda una cantidad de estudios en conjunto al mismo tiempo y se demostró tener una evidencia 1A para determinados pacientes. Y obviamente los materiales que disponemos ahora son mejores de los que había antes. ¿Por qué se hizo eso? Si bien se hacía trombectomía mecánica, estos estudios se hicieron tanto en Europa como en Estados Unidos. Capaz que les digo un poco la historia para que se entienda por qué, ¿no? Si bien se hacía antes con otros sistemas, con unos que se llamaban Merci, bueno, otro tipo de materiales. No todos tenían buen resultado y sobre todo en Europa, que está financiado por el sistema público, estaban a punto de desfinanciarlo. O sea, de que se hayan publicado todos esos estudios juntos, sincrónicos, con el resultado, fue programado, fue hecho a propósito para demostrarlo y se logró. O sea, en estos casos particulares de pacientes, la evidencia es indiscutible. Tiene una evidencia 1A. Sigo un poco. Lo importante es una cosa que hay que recalcar siempre, por más que la doctora lo dijo, que es una emergencia. No es cuestión de estar perdiendo tiempo porque el tiempo, el cerebro y las neuronas mueren en segundos. Se mueren unas 2 millones de neuronas por minuto. O sea, imagínense en que cuanto más tiempo pase, va a ser peor. Y eso va a depender del pronóstico en este tipo de oclusiones, ¿no? Vital como funcional del paciente. Acá les pongo, lo conocen ya el servicio, nosotros somos uno de los centros de ACV, hay varios en el país, nosotros en Cardiocentro somos uno y trabajamos en el angiógrafo como ya están acostumbrados. Eh, Sigo un poquito. ¿Cuál es el objetivo de la trombectomía mecánica? Esto no quiere decir que si está en un tiempo de la trombólisis, como dijo la doctora Zurraco, no se haga la trombólisis con el actilista, tecneplas, con lo que sea. Es adicional. Cuando se hace, y a pesar de que reciba fibrinolíticos, lo hacemos cuando hay una oclusión de gran vaso. ¿Qué quiere decir gran vaso? Hay varios en el cerebro. Los que tienen evidencia 1A es la terminación carotidia intracraniana y el segmento M1 que ahora les voy a mostrar. Se hace mediante dos tipos de materiales específicos. Podemos intentar sacarlo con lo que llamamos stent retirable, retrieval, que ahora les voy a mostrar un poco cómo es. Eh, Uno pasa un stent, ustedes conocen bien lo de cardio, ¿verdad? Los stent de cardio. Bueno, estos en vez de inflarlos con balón son autoexpansibles. Pasamos un microcatéter, adentro del microcatéter empujamos el stent, se abre solo. ¿Ah? ¿Cuál es la idea? Y es no liberable, porque hay stents que se liberan solos. Estos no, están atrapados por una especie de guía de metal. ¿Cuál es la idea del stent? Es intentar que enganche el trombo. No siempre resulta. ¿Por qué? Porque no siempre el trombo tiene tendencia a entrar un poco sobre el stent. Hay trombos que están muy organizados y evidentemente lo único que hace el stent es estar aplastado por el trombo. Después que pasemos el stent, esperemos un par de minutos intentando justamente que entre ahí y retiramos. Retiramos abierto, o sea, vamos arrastrándolo a través de la arteria. Después les voy a explicar un poquitito más. Y el otro método que se puede hacer junto o solo es la aspiración. La aspiración, esto es bastante nuevo, hace un par de años que los catéteres mejoraron mucho.
Antes había catéteres muy finitos para poder subir, por ejemplo, una silviana, que en realidad intentábamos sacarlo y no venía nada. Ahora tenemos catéteres de Safe French, si ustedes conocen, que podemos subir hasta silviana. Entonces lo que hacemos ahí es aspirar, aspirar a la fuerza y tratar de engancharlo. A veces entra el trombo o a veces se queda como atrapadito por la punta del catéter. Y lo podemos traer. A veces se hacen las dos técnicas juntas, pero ahí ya estamos sumando mucho procedimiento en un paciente, ¿verdad? Entonces, es para, como dijo la doctora Zurraco, para evitar la transformación de la penumbra, ¿no verdad? Siempre hay una, como dijimos que las neuronas mueren en minutos, siempre va a haber una pequeña área de isquemia, siempre. Lo que vamos a intentar salvar es eso que está moribundo. ¿Qué va a depender de si esas neuronas en penumbra se mueren antes, rápido o más lento? Ahí va a depender de varias cosas. Sobre todo, hay pacientes que tienen circulación colateral leptomeningia, que el infarto demora más. No todos los pacientes tienen circulación colateral leptomeningia. Por eso en una oclusión de gran vaso, en general cuando el paciente pierde la conciencia, es que no tiene ninguna circulación colateral. O sea, concepto primario, emergencia. Después, salvar penumbra y, desde el punto de vista de trombectomía mecánica, gran vaso. En esto va a depender muchísima gente. Es un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar, tanto los doctores como enfermería, como nosotros, y siempre le pedimos, cuando nos llega el paciente, que traten de encargarse, no solo de preparar la sala, sino de verificar que tenga la paraclínica, que nosotros nos encargamos también. Pero en esto la enfermería tiene una carga pesada cuando llega una trombectomía mecánica, porque se tiene que actuar rápido y están en varias funciones a la vez. Los pacientes en general nos llegan desde CTI o al menos desde intermedio. Raramente nos llegan, como pasó la otra vez, llegan de emergencia. Porque normalmente el médico de emergencia hace la tomografía y ya tiene hablado el pase a CTI o intermedio. Estos son todos los controles que ustedes están acostumbrados. Trabajamos de todas formas con anestesista. Estos procedimientos se hacen con anestesista en sala. No siempre se hace anestesia general. A veces se hace sedación consciente. Eso va a depender de si el paciente, del Glasgow del paciente y de si puede colaborar. Estos son un poco los dispositivos para que tengan una idea de cómo son, de trombectomía mecánica. Esos son los stent retrieval. Bueno, aquella foto es un stent que está alargado, pero bueno, normalmente está fijo en el alambre. Y la idea es tratar de llegar al trombo y traerlo. ¿Qué puede pasar al traer eso? Porque evidentemente el trombo no va a entrar completamente dentro del stent. Hay partes que se puedan disgregar o que no se pueda sacar porque el stent lo único que hace es estar aplastado por el trombo si es un trombo muy organizado, o también lo puede disgregar y causar embolia distal. Eso hay que tenerlo en cuenta, es parte de las complicaciones del procedimiento. Y después los sistemas de aspiración, hay varios, cada vez se están generando catéteres más gruesos, de luz más amplia, y son sumamente flexibles, porque antes no teníamos material como para subir intracraneano de un calibre grande. Estos son de un calibre relativamente grande, casi como de una silviana, poco menos, pero que no lastiman la arteria intracraneana al subirlo. Y esos son los sistemas de aspiración. A veces usamos a manual o también existen bombas de aspiración. Un poco para recordar cuáles son los grandes vasos del cerebro. Esto es un esquema, evidentemente, de toda la vascularización. Acuérdense que tenemos las dos carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Los grandes vasos intracraneanos se consideran la carótida intracraneana, a
ver si puedo señalar acá y si se ve, no. Bueno, carótida intracraneana es donde está el círculo, ¿verdad? La arteria silviana es lo que va para afuera y después se divide. Y el tronco basilar también se considera un tronco grande. ¿Por qué no está incluido el tronco basilar? Porque no hubo evidencia 1A, porque los estudios, como son pacientes extremadamente graves, no los incluyeron. Pero se puede hacer y a veces marchan bien. El segmento M1 a veces es un poco complicado decir cómo es porque no tenemos una descripción clara a través del fondo. Del punto de vista nuestro como neuroquirúrgico, el segmento M1 quiere decir antes de que la arteria dé la vuelta. ¿Ven ahí el valle silviano que da la vuelta? Eso quiere decir que dependiendo de qué tan precoz se divida, esté la bifurcación silviana, parte, la rama superior como inferior, pueden formar parte de M1 también, no solo el tronco de la silviana. Eso va a depender de la anatomía y es variable. La segunda foto es para mostrarle cómo es una geografía de carótida interna. Es una vista de frente. Lo que ven acá son arterias lentículos ciliadas, son toda la parte perforante de la silviana. Esta es una arteria temporal anterior, es una arteria que da antes el segmento M1, y a ella está la bifurcación. Esta es la parte que les digo cuando da la vuelta por el valle silviano. Esto ya es M2. Esta es una bifurcación relativamente temprana. O sea, esas dos ramas de la silviana estarían incluidas dentro de M1. Seguimos. Tenemos unos criterios de inclusión del Fondo Nacional de Recursos que son estrictos, y eso lo tenemos que saber. Lo primero que puse, bueno, es lo que ya repetimos, es que si está dentro de la ventana de trombólisis, hay que hacerle trombólisis igual. Los criterios de inclusión son en adultos, lo que es financiado por el Fondo de Recursos, ¿verdad? Mayor a 18 años, con una escala de ranking modificada menor a 3. ¿Qué quiere decir? Porque hay dos protocolos, yo no sé si lo vieron ustedes, hay uno del fondo y otro del ministerio. El que vale es el fondo, y en el fondo el ranking lo aceptan hasta 3. ¿Qué quiere decir? Que el paciente es más o menos independiente, que pueda tener una vida independiente sin ser autoválido. Después, que la oclusión sea de la arteria carótida interna o sector M1, que tiene que estar documentado por una angiotomografía. O sea, no podemos hacer una trombectomía mecánica sin tener una angiotomografía. Y tiene que estar informada por imagenólogo. Si no, no está aceptada. El ASPECT, ¿qué quiere decir el ASPECT? Es una escala de isquemia. Es simple, se hacen cortes de tomografía y se le pone un puntito a cada parte del cerebro, de ese hemicerebro. 10 es un cerebro normal. Y no tienen por qué saber de memoria el ASPECT, que ninguno lo sabemos, siempre tenemos el cuadrito, que el ASPECT tiene que ser mayor a 6, o sea que no haya demasiada isquemia. Esto corresponde más o menos a que no tenga más infarto visible en tomografía que un tercio del hemisferio, que es lo que se usaba antes, ahora se usa el ASPECT, poniendo un puntito en cada lado. La TC, otra cosa que es importante porque siempre perdemos tiempo, acá y en todos lados, que la tomografía para el fondo tiene una validez de 90 minutos. ¿Por qué? Porque la isquemia sigue. Entonces, si pasaron más de 90 minutos, no sabemos si el ASPECT sigue siendo mayor a 6. El NIS, que es lo que habló la doctora y les presentó, tiene que ser mayor a 6. Si un paciente está demasiado bien, no lo hacemos. Y otra cosa que es sumamente importante es el tiempo. El tiempo tiene que ser menor a 6 horas. Desde que el paciente tuvo el accidente vascular o última vez visto bien, hasta que se hace la punción femoral. Hay casos que se pueden discutir hasta las 8 horas. ¿Por qué? Porque si no tienes, dijimos recién que la circulación colateral a veces impide que infarte rápido. Bueno, hay pacientes que a las 8 horas todavía no están demasiado infartados. Y esos casos se puede discutir.
También está dentro de los protocolos, es lo que decía ahí. Si es menor a 18 o mayor a 90, ahí hay que discutirlo de forma individualizada. El problema es que hay que discutirlo después de hecho. Después también el ranking modificado se puede discutir. Un paciente, lo mismo que la trombólisis, si un paciente tiene un IS menor de 6, pero los síntomas son sumamente incapacitantes, como una afasia de comprensión, una afasia de expresión, ahí también se puede discutir hacerlo. Y el tiempo estimado es lo que les dije, entre 6 a 8 horas puede llegar a negociarse. Siempre igual hay que tener una tomografía, una angiotomografía que demuestre que no tiene un infarto extenso, ¿verdad? De exclusión, los criterios de exclusión son un poco más limitados para nosotros. Bueno, la situación funcional, si tiene un deterioro, si el paciente estaba mal, un deterioro cognitivo, una enfermedad previa que no tenga sentido, una hemorragia, que tenga una hemorragia cerebral en el mismo territorio. Si tiene otro territorio, para nosotros tampoco lo consideraríamos, del mismo territorio. Más de 8 horas de los síntomas, y lo mismo que para fibrinolíticos, hipertensión, glicemia. Lo único que somos un poco menos estrictos es con la coagulación. Para nosotros no nos importa tanto la coagulación. El fondo acepta hasta 75.000 plaquetas, por ejemplo. En otros lados se puede aceptar hasta 50, 30.000 plaquetas, porque no le vamos a hacer nosotros medicación extra, salvo un poquito de parina. Y bueno, con la parte de letra, que es un poco aburrida, terminé. Les voy a mostrar casos. Les voy a mostrar casos que no fue bien, porque no siempre pasa, y los demás me deprimen. Tiene una tasa de éxito bastante elevada igual, o sea, pero no siempre podemos sacar el trombo, y aunque saquemos el trombo, el paciente no siempre marcha bien. Este es un caso visto de perfil, es una carótida interna derecha vista de perfil y de frente. Ven que ahí no sigue, y que acá, esto es carótida externa, ¿verdad? Y acá la arteria, ven como trombitas adentro, está totalmente tapada. Eso es una trombosis y no se ve tampoco la cerebral anterior, ni la cerebral anterior ni la silviana. Está tapada en la terminación carotidia. Y ahí estamos poniendo un stent. Nosotros pasamos, ponemos un catéter guía, ¿verdad? No es que pasemos solo el stent, tengo una serie de instrumentos. Pasamos una microguía, a través de la microguía vamos distal por un microcatéter. Eso sí podemos pasar el trombo, a veces el trombo está tan duro que no lo podemos pasar. En general sí. Y una vez que estamos distal con el microcatéter, a través del microcatéter pasamos el stent. Se ve un poco, pero es lo que ven abierto acá. No sé si ven como una mallita. Bueno, y ahí esperamos un poco, retiramos. En este caso hubo suerte. El trombo salió. No siempre sale de primera, a veces hay que repetirlo varias veces y a veces tampoco lo podemos sacar. Se considera que después de 3, 4 pasajes ya las complicaciones empiezan a aumentar del procedimiento. No solo el tiempo, sino las complicaciones. Lo ideal es sacarlo en los 2, 3 primeros pasajes, ya sea de esteno o de aspiración. Bueno, ese es un caso que se reperfundió completo, se ve cerebral anterior, se ve silviana, no hay embolia distal, digo, hubo suerte. Otro caso. ¿Cuánto esperas para arrastrar cada Esperamos intentando, esto no hay nada, ¿viste? Sí. Dejamos abierto el stent 2, 3 minutos, con la esperanza de que el trombo tenga la buena voluntad de entrar un poco. Exacto, y después retiramos suave, porque si el paciente está despierto, uno va arrastrando el stent a través de la arteria, les duele bastante, sí. Van a ver que el paciente mueve la cabeza si está despierto y bueno, es un segundo, pero duele. Este es otro caso de trombo M1. Para mostrarles la tomografía, ven que del lado derecho no hay ni un vaso. Ahí no tiene ni un vasito colateral, no tiene circulación colateral.
La angiotomografía, que la tenemos ahí, esta chica y no se ve mucho, pero que se ve acá, trombo en M1, justo en el inicio de M1. Ven que tiene una hipoperfusión de todo el territorio silviano. Y si van en el perfil no hay ningún vaso. Este lo hicimos con aspiración. Este es justamente el de Carr. Y recanalizó completo, aspirando. ¿Dónde hicimos el diagnóstico? ¿En piso? ¿En sala de hemodinámica? En sala de hemodinámica lo hice, pero me pasaste vos el videíto con el trombo, ¿te acordás? Ajá. Y lo hicieron ustedes y lo intubaron ahí. Inmediatamente lo pasaron a angiotomografía y ahí ya lo hicimos. Eso es un poco lo que les decía el doctor antes, que a veces con procedimientos de cardio puede llegar a pasar, porque digo, son pacientes que pueden tener trombos y migrar. Este paciente estaba gravísimo justamente porque no tenía nada de circulación colateral. Pero si se actúa de forma súper rápida y se logra sacar el trombo, marchan bien, en general. Y bueno, les voy a mostrar otro más. Este es del militar. Hace ya un tiempito. También, no se ve nada, esto es carótida externa, no tiene flujo carótida interno, no tiene un trombo en toda la carótida. Aspirando, 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 se sacaron una cantidad de trombos y se logró destapar la arteria. A ver, igual el paciente, a veces, si tenés ocluida la arteria y si tenés un aneurisma, que es una contraindicación con el fibrinolítico, no te das cuenta y lo tiene igual. Ese paciente tenía un aneurisma, que se vio después porque obviamente si no se llenaba el vaso no lo ibas a ver en la angiotomografía. Y de repente te sangró con el fibrinolítico y en realidad te sangró el aneurisma. Y no lo sabías. Pero bueno, son casos más raros. Bien, seguimos. Los resultados. Bueno, el porcentaje de éxito, voy medio rápido y medio concreto, estoy por terminar para no aburrirlos. El resultado es algo similar a lo de cardio, nosotros lo llamamos TISI. TISI es el grado de reperfusión. Si no logramos reperfundir, es 0. Y así siguiendo hasta obtener un TISI 3, que es lo que más nos gusta. Pero bueno, que no siempre se logra. El TISI 3 es la perfusión completa. ¿Qué pasa? A veces no siempre se logra completo porque hay émbolos más distal o porque nosotros durante el procedimiento se nos disgregó el trombo sí, y puede haber volado, digamos. Se considera éxito 2B3, 2B3. El resto, sí, se logró algo, va a infartar menos, pero va a estar secuelado posiblemente el paciente. Las complicaciones son sangrado, a nosotros también. ¿Por qué? Porque al pasar la microguía, al retirar el stent, al aspirar, puedes agarrar una perforante sin darte cuenta, se puede causar una hemorragia o incluso romper la arteria, perforarla. Son poco frecuentes, por suerte, pero existen. La embolización distal es lo que más frecuentemente nos pasa. Bueno, ahí le puse perforación o disección, que es justamente cuando se retira el stent. Y después que haya reoclusiones, porque no todo es trombo en esta vida. A veces hay trombo más una patología extra subyacente que no sabemos que la tenía. Por ejemplo, lo que hablábamos puede tener una estenosis y que sobre esa estenosis se haya hecho un trombo. Entonces, con retirar, aspirar, no vamos a hacer nada, va a haber que dilatar de alguna forma. Y bueno, y eso ya es complicado, sobre todo con el fondo, que no lo autoriza. Y hay otros casos que no logramos acceder, por ejemplo, porque los trombos que podemos sacar son M1 y carótida terminal. Pero los casos, por ejemplo, de oclusión en tándem, que tenemos carótida y que embolizó al cerebro, eso tampoco está incluido. Porque ahí tendríamos que poner stent, tratar de pasar. Extracraneano. Si tiene algo en extracraneano, ya no nos podemos hacer mucho cargo. No sé si se entiende. Por más que tenga un émbolo distal. A veces tiene una estenosis que permite pasar un microcatéter.
En ese caso, si permite pasar al microcatéter, bueno, podríamos intentarlo hacer. Si tiene ocluida la carótida o si tiene una estenosis muy severa, lo más probable que digamos que no lo hacemos. No sé si se queda claro. Bueno, es un poco lo que les quería transmitirle eso a la emergencia, igual que la doctora Zurraco. ¿Cuáles son las arterias que podemos destapar? Y que el tiempo es cerebro, que es la frase más importante para esto. Y bueno, consultarte, ¿no? Digo, y consultarnos entre todos, porque yo también te tengo que preguntar. Yo personalmente la escala de NIS no la hago, confío yo en... tengo que mirar. O sea, la tenemos en las Todos lo arterias, miran, en todos lados del mundo, es imposible acordarse de memoria. Y en muchos lados ni siquiera hacen el NIS completo, hacen un NIS por arriba para... 3, 4 cosas. Exacto. Así que bueno, es un poco lo que les queríamos transmitir con la doctora y espero les haya servido.